Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y tenemos un programa preparado para ustedes en esta ocasión que les va a fascinar, Dani. Sí, es súper interesante. Está increíble. Obviamente tenemos nuestro experimento y una entrevista con un especialista en el tema que no saben qué padre está. Les va a gustar mucho y además les va a gustar porque se trata de un medio de comunicación que es fundamental, que todos hemos utilizado en algún momento y que probablemente hoy te sea más familiar en su versión digital, pero te vamos a platicar de dónde viene. Así es, estamos hablando del servicio de correo. Todos sabemos y a todos nos encanta recibir una carta, es una emoción increíble. Sí, claro que lo es, pero además vamos a ir platicando a lo largo del programa cómo es que el correo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y más bien vamos comenzando por explicar cómo funciona, ¿Cuándo surgió? cómo se puede mejorar. ¿Y qué ha cambiado a través del tiempo? Así es que vamos a hablar del correo. ¿Están listos? ¡Sí! Comenzamos, bienvenidas, bienvenidos. Hasta el año 1915 en los Estados Unidos era legal enviar niños de viaje con sus familiares usando el servicio postal. La condena de cárcel más larga de la historia es de 384.912 años y fue dada a un empleado de correos que dejó de entregar correspondencia. Cada año el Servicio Postal de Israel recibe más de 1,000 cartas dirigidas a Dios. En 1970, en los Estados Unidos, hubo huelga del sindicato de correos. Fueron sustituidos temporalmente por 25,000 soldados. El Servicio Postal de Estados Unidos utilizó más de 657,000 llantas el año 2016. Y ya se los anticipábamos al principio del programa. Hablaremos del correo y qué rayos alrededor de todo lo que implica el correo, pero no es posible hablar del correo sin antes hablar de la escritura, porque es con la escritura, prácticamente casi en simultáneo, el nacimiento de la escritura abre la posibilidad de enviar un mensaje por otra vía que no fuera la de un heraldo, que fuera corriendo con el mensaje a transmitirlo. Es la primera oportunidad que hay de que el mensaje vaya en otra vía y además se vuelva un poco más privado. Mucho más privado. Mucho más privado, exactamente. Claro que sí. Con el nacimiento del correo también nacen este asunto de hacerlo mucho más eficiente con servicios postales, ¿no? De tener una administración, de tener mucha más organización, de saber exactamente hasta dónde llega. Correo. Y no se pierda con una paloma. Correo, digo, correcto. Y no se pierda la paloma. Y lo que nacen justamente comienza a haber variantes para la entrega de un mensaje escrito, que bien puede ser, de nuevo, un heraldo, una persona que va corriendo, pero ahora trae el mensaje escrito. Incluso en alguna época inventaron una forma en la que el papiro sobre el que se escribía el mensaje lo forraban con barro, lo enfriaban y esto permitía que fuera muy seguro y protegiera el mensaje escrito por un lado de la intemperie, pero por el otro garantizaba que lo abriera exclusivamente la persona a quien a la se que dirigía. estaba destinado. Exactamente. Tú sabes que, de hecho, los maratones que corremos ahora ¿Sí? fueron creados por un mensaje que tenía que mandarse. Tenía que ir hasta la ciudad de Maratón, que eran 42 kilómetros, y se fue corriendo para dar el mensaje que era urgente. Llegó y bueno, al pobre mensajero no le fue tan bien después de correr tantos kilómetros. Sacrificó su vida en Exactamente. pos del servicio de correo. Así es, pero es la importancia de querer llegar tan lejos, que ahora con la tecnología, bueno, es muchísimo más rápido y todo, pero nada como una bonita carta. Estoy totalmente de acuerdo. Y seguramente hoy para ti sea más familiar hablar de correo electrónico o de email, porque por supuesto, con la llegada de las tecnologías de la información, de la conexión digital, pues la posibilidad de enviar un mensaje y hacerlo súper rápido, mucho más eficiente en ese sentido y mucho más privado o personal, se ha reforzado, por supuesto. Sin embargo, hay algo aquí muy relevante. Para que exista el efecto de un mensaje enviado, se necesitan tres cosas. Se necesita un emisor, se necesita un mensaje y se necesita un receptor del mismo mensaje. Ahora bien, de que se inventó el correo con este personaje que nos platica Dani, que se fue corriendo para entregarlo, a la fecha con un correo electrónico que hoy enviamos, ¿sabías que la esencia del correo
no ha cambiado, es la misma. Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. En ese sentido, el correo y los servicios que nos da prácticamente no ha cambiado. Lo que sí ha evolucionado es la velocidad, la cantidad, la privacidad y la eficiencia con la que estos se entregan. Además, hay muchísimas cosas curiosas alrededor del correo, así que si tienen dudas, vamos a ver este reportaje para que conozcan más acerca del servicio de correos. Chequen lo siguiente. La palabra correo proviene del inglés medieval mail, que era una palabra que se usaba para referirse a una bolsa o un paquete, que era una característica especial de las personas que repartían correspondencia y que hacían envíos. Los primeros registros de un servicio de correo datan del año 2400 a.C., donde los faraones usaban papiros para comunicar mensajes a todo el imperio. Hay evidencia de que hubo sistemas postales en Persia, China, India y Roma. Las primeras envolturas o sobres de correos fueron hechas de piel de animal, hojas vegetales y telas. En Babilonia, los mensajes eran envueltos en delgadas hojas de barro que eran horneadas para hacerlas resistentes. Los primeros sobres de papel fueron creados en China alrededor del año 200 a.C. Al inicio de los servicios postales, el correo era transportado a pie. Después se empezaron a utilizar animales para incrementar la velocidad de los envíos. Uno de los primeros animales que se usaron, además de los caballos, fueron las palomas, dado que tienen un gran sentido de orientación. Pueden regresar a su nido llevando mensajes atados a sus patas. El problema es que solo podían hacer el recorrido hacia su hogar. Con la revolución industrial cambió por completo el sistema de correos, ya que se requería que fueran transportadas una mayor cantidad de materias primas y productos fabricados, además de combustibles para las fábricas. Esto hizo que se incorporaran las locomotoras al servicio postal. Al mismo tiempo, favoreció la comunicación escrita, ya que se incrementó sustancialmente el número de personas alfabetas y la comunicación era más accesible debido al correo. Otro hecho que cambió por completo la historia del correo fue la invención del papel adhesivo que sirvió para fabricar los sellos postales. Esto sucedió en Inglaterra en el año 1837, logrando tener el primer sistema postal en el mundo con pago directo. Para establecer los costos de envío de los paquetes a través del sistema postal, se consideraba más importante el peso que las dimensiones. Y al uniformar los sellos postales, se logró hacer rentable el servicio, logrando que los ingresos se distribuyeran de manera adecuada y estableciendo un sistema justo de pago por el servicio. Un punto fundamental para la consolidación de los servicios postales en el mundo fue el hecho de que los gobiernos garantizaron la privacidad del mismo, estableciendo penas severas a las personas que interfirieran con el servicio y privilegiando a los servicios postales locales. En la actualidad existe la Unión Postal Universal, que se formó en 1874, que incluye 192 países miembros. Esta organización se encarga de establecer las reglas para los envíos internacionales de correo. Con la regulación del correo y el hecho de que era el mejor sistema de comunicación de la época, surgieron varios usos del mismo que lo hicieron despegar aún más, como el envío de publicidad por correo, la educación a distancia y el comercio por catálogo, que hicieron despegar enormemente el uso del correo. Esto hizo necesario el organizar y adaptar los servicios postales a las nuevas necesidades de los usuarios, por lo que surgieron mecanismos para satisfacer la gran demanda del servicio. Hay dos elementos clave en este proceso evolutivo. Primero, el desarrollo de organizadores automáticos que pudieran manejar hasta 200.000 cartas por hora. Segundo, la creación de zonas postales para eficientizar el servicio de clasificación y entrega de correo. Pero el desarrollo de la tecnología a finales del siglo pasado también le jugó una mala pasada al servicio de correo tradicional. El uso cada vez más frecuente de las computadoras en labores de investigación, comerciales y otras originó la necesidad de comunicarse entre ellas. Al inicio, solo se podían dejar mensajes en las mismas computadoras para que el siguiente usuario pudiera verlas. Pero algo cambió por completo la historia. La creación de un protocolo de comunicación capaz de enviar mensajes a otras computadoras y capaz de discriminar entre usuarios. Este protocolo cuenta con un elemento fundamental para la comunicación actual,
la arroba. Así surgió el correo electrónico, que se ha convertido en uno de los medios de comunicación más utilizados y que ha relegado un poco a su antepasado, el correo tradicional. Pero no te preocupes, el correo y los sistemas postales están lejos de volverse obsoletos. Todavía son necesarios para nuestra vida diaria, solo que una vez más tendrán que adaptarse a los retos que se les están apareciendo. Mientras esto sucede, te invitamos a que uses el servicio postal de tu ciudad y nos cuentes cómo te va. Qué interesante el reportaje que acabamos de ver, porque quizá una de las dudas que podría surgir, Dani, es: ¿podrá haber algún momento en el que el correo se convierta en obsoleto? No, no creo. No creo, porque se ha ido adaptando. Tanto así que si compras algo por internet, pues no te lo van a mandar por mail, obviamente. Claro. Te lo tienen que hacer llegar por un correo postal, cierto. ya sea del gobierno o particular. Pero tienes toda la razón, en efecto. Y esto además nos da cuenta justo de cómo ha ido adaptándose a los tiempos. Tienes razón, ya no entrega tanto un mensaje como el resultado de las interacciones. Creo que más bien es ahora paquetes y recibos. Sí, y recibos, sí, estoy de acuerdo. Y en la medida en la que puedan, cancelen su recibo impreso de lo que sea y prefieran recibirlo en línea. Claro, hay que cuidar nuestros recursos, como siempre les decimos aquí. Exactamente. Además, por ejemplo, si yo vivo lejos de algún familiar y en Navidad le quiero mandar algo, se lo mando por un correo. Por supuesto, por supuesto. Y es más, la intención, si estás de acuerdo, sería que pudiéramos hacer el ejercicio de utilizar el correo postal y todo lo que implica que nuestro mensaje sea enviado a través de una oficina postal y de ahí al destinatario. Y ¿por qué no hacerlo con las preguntas que hacemos normalmente al experto? Que ya viene precisamente nuestro enlace a la Tierra para platicar con él, que le llegue a través del correo. Vamos a mandárselo. Me parece bien. Podríamos, por supuesto, hacer el envío de un email, de un correo electrónico, pero perdería todo el chiste de hacer el ejercicio justamente de cómo funciona hoy día el servicio postal, no solamente en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo. Y a ver si funciona desde la nave hasta allá donde está. Exactamente. Así que, ¿te parece que enviamos, esperamos a que llegue y vamos a la entrevista con Me nuestro parece invitado? perfecto. Perfecto. Muy bien, adelante entonces. Vamos a continuar en ¿Qué rayos? Y es momento de tener la oportunidad de conversar con un experto relacionado con el tema y justamente aclarar cualquier duda que podamos tener al respecto, Dani. Además que ya le enviamos nuestra carta y yo muero por saber si ya le llegó. Por supuesto, así que si les parece bien, vamos a enlazarnos a la Tierra y vamos a ver, llegó nuestro mensaje, punto número 1 y punto número 2. ¿Lo atacamos con preguntas? Sí. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por aceptar este enlace con la nave de ¿Qué rayos? Te enviamos una carta. ¿Sí la recibiste? Hola chicos, recibí su sobre con sus preguntas. Adelante. ¡Excelente! Así que vamos a bombardearlo entonces con las preguntas. Ya las enviamos justamente en nuestro correo postal, pero la intención es tener nuestra copia aquí para poder hacer las preguntas. Muchas gracias. Adelante, Dani. ¿Cuándo empezó a funcionar el correo en México? Bueno, quiero decirte que hace muchos años, en la época de los aztecas había unos personajes muy importantes llamados painanes. Ellos llevaban todo tipo de información, mercancías de cualquier parte de México al reino, al emperador Moctezuma. Fue hasta el año de 1762 en que se generó el primer correo mayor de la Nueva España entonces. Bueno, ¿y qué tantas cartas y envíos se procesan actualmente en el país? Alrededor de 673 millones de piezas al año, o sea, de entre cartas, envíos comerciales, cualquier tipo de paquetería, todos conforman esta cantidad de piezas que se mueven en el correo mexicano. ¿Cómo se procesan y organizan los envíos? Bueno, cualquier usuario lo primero que tiene que hacer es acudir a una oficina postal, comprar una estampilla postal, pegársela al sobre, al paquete, y esta se deposita en esas oficinas. Ahí comienza el camino que lleva una pieza postal. Muy bien. Hace ratito platicaba Dani con las amigas y los amigos de ¿Qué rayos? De las estampillas. ¿Hay estampillas especiales? ¿Y cuáles han sido las más populares?
Bueno, obviamente siempre que hay un evento importante en el país se emite una estampilla conmemorativa. Ahora, por ejemplo, en las fiestas patrias, el correo pues emite una estampilla específica para celebrar las fiestas patrias. Bueno, y a todo esto, ¿cree que sobreviva al correo electrónico? Lo hemos hecho por muchos años. Cuando se creó el telégrafo se pensó que el correo ya iba a desaparecer y más seguimos vigentes. Cuando se creó el teléfono también se pensó lo mismo y seguimos vigentes. Ahora con esas nuevas tecnologías yo creo que tenemos que ser aliados más que pensar en algo que pueda pasar en contra del servicio postal que puede llegar a su extinción. ¿Cómo cree que será el correo en el futuro? no nada más en México, sino a nivel internacional. Es algo muy interesante porque hoy en día existen muchas ventas por medio del Internet, hablando de las grandes potencias de mensajerías y de los productores de diferentes artículos, de los gigantes asiáticos, Alibaba o como Amazon. Son empresas multinacionales que requieren de un tercero para poder entregar su mercancía. Wow, pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con las amigas y amigos de Qué Rayos. Gracias por el enlace y gracias por recibir nuestro envío. Muy buenas tardes. Vamos a continuar en Qué Rayos. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje y te quiero compartir información muy interesante. La NASA ha estado desarrollando desde hace tiempo una serie de vehículos para utilizar en Marte, tanto en estos momentos que se realiza la exploración y las posibilidades de colonizarlo, como una vez colonizado, contar con vehículos que permitan ser utilizados allá, pero con doble propósito, que se transporten y al mismo tiempo que puedan ir realizando experimentos. Y para ello, estos automóviles van a contar con un laboratorio en la parte de atrás. ¿Te gusta? ¿Te llama la atención? Si te gusta y te llama la atención, además déjame compartirte un tip muy interesante. Se parece al Batimóvil. Ha llegado el momento de hacer un pequeño corte. Vamos y regresamos. Continuamos en Qué Rayos.